Él es psicólogo deportivo. Dan, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la comunicación. Guadalupe y Azul te saludan. Hola Guadalupe, hola Azul, ¿cómo están? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, mejor aún que te tenemos aquí en comunicación con Radio Buenos Aires. Bueno, todo este llamado es en realidad por el marco que se dio en la última semana con dos grandes de la Argentina en el deporte. Por un lado, Independiente, que por diversos factores externos, toda la situación actual del club de crisis institucional y cómo afecta esto a los jugadores, a la psicología del grupo, ¿no? Y también lo que está pasando en Boca, que ya es una situación más intrínseca del grupo con las 3 derrotas consecutivas, 3 derrotas al hilo en la liga profesional. Y por eso te llamamos a vos, que sos profesional en salud mental deportiva, para preguntarte, bueno, ¿cómo afectan los agentes externos y también los agentes internos a la psicología de los jugadores? Bueno, primero gracias por contactarse conmigo y en un primer momento estas cuestiones dependen pura y exclusivamente de cómo se manejen a nivel grupal y a nivel individual. Es lógico que cuando hay algunas dificultades institucionales o de resultado, los estresores externos son mayores, es decir, la gente exige y el público, los dirigentes a veces o los entrenadores suelen tener menos paciencia, menos tolerancia, y eso es algo que el jugador lo percibe y que si no lo trabaja es muy probable que afecte negativamente a su rendimiento. Básicamente que lo distraiga, ¿sí? No en el sentido de una distracción de que una persona decide mirar para otro lado, sino que desde lo emocional lo distraiga. No sé si se entiende. Claro, no, lógicamente. ¿Y es a todos los equipos que se los acompaña de la misma manera? O sea, ¿hay protocolos en común o hay que conocer a cada equipo y se lleva un protocolo especial y específico con ese grupo? Y cada equipo, en realidad, lo que hay que conocer es quiénes son los líderes y trabajar sobre todo con esos líderes, obviamente en tanto y en cuanto el líder esté de acuerdo con realizar un trabajo, ¿no? Hoy en día la psicología deportiva, por suerte, gracias al Mundial y a la palabra del Dibu Martínez mayormente, que se está aceptando aún más, ¿no? Pero digamos que hay dos enfoques que darle. Por un lado está el trabajo que hacemos los psicólogos a nivel grupal, y por el otro aquellos jugadores que por ahí, ya sea por menor experiencia o porque se ven en situaciones vitales o tienen una historia que hace que sientan más fuerte estos estresores, también deben, o más que deben, pueden trabajar esto en espacios individuales, que es lo sugerible, digamos. Estaba por acá pensando, yo que tengo muchos deportistas en la familia, en hacerte una pregunta que tiene que ver con las tan temidas lesiones y cuánto puede repercutir la situación anímica, emocional, en la buena productividad y también en la salud de un deportista, en la salud física, quiero decir. No, en la salud física muchísimo. Está, digamos, comprobado que el estrés genera tensión corporal. Es decir, yo justo el otro día trabajando con un deportista, le decía, es como si vos tuvieses todo el tiempo una mancuerna en la mano. Si vos estás estresado constantemente, estás cargando con un peso, y esa carga se acumula físicamente y aumenta la probabilidad de sobre todo de lo que tiene que ver con lesiones musculares, con desgarros, pero también hay algunas situaciones, algunas decisiones que jugadores que no estén bajo estrés por ahí no tomarían, que predisponen más por ahí a los choques o algunas jugadas desafortunadas, digámoslo así, pero bueno, eso, digamos, está comprobadísimo. Al respecto hay como mucho que se dice, viste, desde el lado, no sé si vieron desde el lado de, bueno, no, esto es mental. Bueno, ¿qué es lo mental? Yo siempre pregunto,
y lo único que conozco por estudios científicos, digamos, que se relaciona entre lo mental y las lesiones es el estrés, así que sí, totalmente. Claro, ¿y qué pasa también con el tiempo? Yo pienso, por ejemplo, en los jugadores de Independiente que están en una situación absolutamente compleja porque parecen tener la historia del club en la espalda, las presiones económicas, ¿no? Sabemos que la situación está bien caldeada. ¿Qué pasa en esos ámbitos? ¿Cómo se trabaja con esos jugadores que además, en lo personal, saben que el tiempo corre para ellos y que tienen una vida profesional acotada? Sí, a ver, bueno, son bastantes temas y muy interesantes todos. Primero, hay una cuestión, digamos, que lo que se intenta trabajar más allá de todas estas cuestiones es en lo que queda, porque Independiente, más allá de los resultados, todavía no obtuvo quizás el resultado tan temido que es el descenso. Entonces, todavía quedan un montón de fechas por disputarse, hay un técnico con una idea nueva, que puede o no generar convencimiento en sus jugadores, y la realidad es que todavía no va ni la mitad del campeonato. Entonces lo que intentaría en el caso sería como trabajar para que los jugadores puedan pensar en el partido a partido, en la pelota siguiente, porque todo lo demás, digamos, una vez que entren en el campo de juego, los problemas afuera van a seguir estando, y cuando terminen también van a seguir estando, todo lo que tiene que ver con lo institucional, con lo dirigencial. Entonces uno intenta que los jugadores puedan, más allá del contexto súper adverso, disfrutar de lo que eligieron como carrera, como profesión, que es jugar al fútbol. Lógicamente muchos me dirán, bueno, pero ¿cómo puedo disfrutar si sé que si perdemos, no sé, desde en las redes sociales me van a decir de todo, o me van a amenazar? Sí, es muy difícil aislarse de ese contexto, pero bueno, la única forma de obtener un buen rendimiento se trata de justamente poder como enfocarse en lo que está pasando en el partido. Obviamente también hay que hacer un paréntesis y decir que hay muchos factores que, digamos, son absurdos. Como un jugador que por su rendimiento sea amenazado, me parece que es totalmente psicopatológico, sí, por así decirlo. Y por otro lado, bueno, está el tema que contaste de la vida útil de los jugadores, y sí, eso es un tema que nosotros, digamos, desde la psicología del deporte, tanto yo como mi equipo de trabajo solemos abordar bastante, que es la vida del futbolista. O sea, tiene una jubilación bastante temprana, si se quiere. Dan, sí. Perdón, te interrumpo porque me vino a la cabeza una frase de Matías Almeida, un jugador que se retiró, volvió, bueno, le tocó ir al descenso con River y después tomar la posta. Él en un momento, vi una entrevista en la que dice, hace referencia al libro que escribió, un autor lo escribió, no él, pero digo, él prestó como consentimiento y dejó varias frases, y él dice puntualmente: todos te enseñan lo que es jugar al fútbol, pero nadie te enseña cómo dejarlo, ¿no? Claro, exactamente, porque, digamos, la vida después, el futbolista se retira y le queda por lo menos media vida más. Claro. Entonces, eso hay, digamos, un proceso, si quieren, a nivel psicológico, que se puede comparar con lo que son los duelos, porque es como que uno se jubila de forma temprana, por así decirlo, y lo que hacía todos los días lo va progresivamente dejando de hacer. Entonces, lo que nosotros trabajamos básicamente es para que haya un plan a futuro, más allá de que los jugadores con los que trabajamos estén compitiendo o no a nivel profesional, pues también hay una gran cantidad de jugadores que están en divisiones juveniles que nunca alcanzan el profesionalismo. Tener siempre un plan, en general sugiero relacionado a lo académico, para el después, ¿no? Claro. No, lógicamente. Estamos hablando con Dan Wexler, él es psicólogo deportivo. Dan, ¿cuál es el tema que vos sentís que más se aborda entre los atletas y las atletas? ¿Ansiedad, autoexigencia o factores externos? Por ejemplo, la hinchada, que como vos decías, termina siendo un arma de doble filo, porque vos
lógicamente salís a la cancha, ves a esas miles y miles de personas coreando tu nombre, hinchando y por supuesto que eso te energiza, pero al mismo tiempo si a tu equipo le va mal, si perdieron el partido, si tu club desciende, se te vuelve en contra como un boomerang. Ni hablar de que, por supuesto, es absolutamente ilegal y detestable eso de las amenazas, pero es algo que sucede, sobre todo hoy en redes sociales, ocultarse tras el anonimato y mandar mensajes horribles a ciertos deportistas o a celebridades solo porque no rindieron como al público le hubiese gustado. Pero ¿cuál es el tema que más se aborda entre los atletas, así en términos de problemas psicológicos? Básicamente muchísimos de los que nombraste, también digamos, suele haber como crisis motivacionales, que por ejemplo se pierde las ganas de practicar o de entrenar el deporte que se hizo toda la vida, y si le sumo eso a la ansiedad precompetitiva, al manejo de la frustración, por ahí son los temas con los que más trabajamos, las lesiones recurrentes también. Bueno, la verdad que hay una enormidad de situaciones. A veces también nos toca trabajar para potenciar simplemente el rendimiento, no es que nos llegan solamente, por decirlo, conflictos, sino que jugadores de elite necesitan una preparación mental para rendir en su mejor nivel. Entonces, pero bueno, mayormente el deporte tiene esta cuestión de generar estados emocionales tales como la ansiedad, que no se entrena, no se aprende a manejar, no se entrena eso durante la preparación, no se le suele destinar tiempo, y tampoco hoy por hoy, como decía, la psicología del deporte está avanzando, pero no hay un psicólogo por club. Ajá. Entonces, recurrentemente es esos nervios antes de jugar algún partido decisivo, o la falta de confianza también, el tema de, bueno, yo en los entrenamientos rindo mucho, pero en los partidos no puedo explotar. Bueno, todo eso se aborda en las sesiones de psicología deportiva. Voy a agarrar el guante con lo que acabas de decir, que dijiste la psicología del deporte está cambiando. ¿Sentís que fue a partir de la pandemia, de la cuarentena, que se empezó a hablar un poco más de salud mental? ¿Es algo que viene de los últimos años? También nombrabas al Dibu Martínez, que él dijo abiertamente, yo voy al psicólogo, hago terapia. Lo llamé, él llorando, lo llamé al psicólogo, dice, ¿no? Como llamé a mi superhéroe. Digo, ¿cómo sentís que está cambiando tu trabajo o tu forma de hacer trabajo, o la forma en que te miran dentro del club? Quizás le dan más importancia a la figura del psicólogo. Bueno, es algo que los psicólogos deportivos veníamos como luchando antes de la pandemia bastante, y que todavía, digamos, estamos en ese crecimiento. Entiendo que también justamente el psicólogo tiene que especializarse en deporte, tiene que entender la esencia de cada deporte en el que va a trabajar, en este caso en el fútbol, para de alguna forma sentir que el jugador sienta que lo entiende, ¿no? Que habla su mismo lenguaje, por así decirlo. Y la pandemia por ahí puede haber colaborado que se hable más de salud mental, sí, eso me parece que sí, que los índices de ansiedad y depresión en la pandemia crecieron muchísimo en la población en general, no solo en el deporte. Y por otro lado, bueno, yo digo, decimos entre los colegas que por ahí el Dibu Martínez hizo más que muchos colegios de psicólogos en mucho tiempo para promocionar justamente la psicología deportiva, y la verdad que está muy bueno, porque él digamos, tiene conceptualmente, si lo escuchan hablar, la idea exacta de la función del psicólogo deportivo, porque ahora, una vez que llegó quizás a la cúspide de su carrera en este momento, le preguntaron si necesita seguir en terapia, como si fuese que la terapia está solamente, o la psicología deportiva, para solucionar conflictos, y él dijo sí, o sea, más que nunca, porque eso me ayuda a potenciarme, me ayuda a mantener los pies sobre la tierra. Entonces, creo que todavía falta un paso más, que es que haya un psicólogo deportivo en el club y en los cuerpos técnicos
no solamente frente a los denominados problemas, sino para potenciar ese rendimiento. Básicamente, uno no tiene un nutricionista y un preparador físico cuando está excedido de peso o está o al revés, sino que esos profesionales están incluidos porque se sabe que a mejor condición física, mejor rendimiento. Claro. Y si sabemos que a mejor preparación psicológica, mejor rendimiento, la pregunta es ¿por qué no estamos en los clubes, en los seleccionados nacionales, cada equipo con su psicólogo? Claro. Bueno, la última, así cortita, ¿te encontraste con alguna resistencia muy fuerte por parte de los deportistas a la hora de abrirse, hablar de emociones y empezar a hacer terapia? A ver, mayormente puede haber en las generaciones más grandes, por así decirlo, en los técnicos más mayores de, no sé, por decir 50 años. Obviamente que hay excepciones y hay técnicos de aquella generación que trabajan con psicólogos deportivos y también entre colegas pudimos de alguna manera al saber cómo aproximarnos y al ir metiéndonos poco a poco, ir convenciendo de alguna forma a partir de nuestro trabajo de la eficacia de la psicología deportiva. Pero sí es verdad también que por ahí con los grupos de deportistas hombres mayormente nos cuesta un poco más hablar de emociones y hay que encontrar como la forma para ir entrando poco a poco, porque por ahí la sociedad hoy todavía entiende que hablar de las emociones negativas que uno tiene es como falta de virilidad, por así decirlo, o debilidad, y en realidad es al revés, porque si vos reconoces que hay cosas que te pasan y que te afectan, estás dando como ese famoso primer paso para empezar a trabajar eso. Si vos lo negás, nunca lo vas a trabajar y nunca vas a avanzar. Bueno, hay muchas cosas para sacar muchos estereotipos, para desarmar y sacarse de encima, y por eso es tan importante tu trabajo. Dan Wexler, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Radio Buenos Aires. Les agradezco a ustedes por el contacto, las preguntas que fueron muy interesantes, y les dejo mi Instagram por si algún oyente quiere estar un poco más al tanto de lo que hacemos, que es @DanPSI de psicólogo deporte. Perfecto. Dan sí deporte. Dan PSI Deporte. Ahí lo siguen en Instagram, te agradecemos muchísimo. Bueno, muchas gracias a ustedes.